Sean ustedes bienvenidos al episodio número 88 de La Noche y sus historias. En este video vamos a explorar algunos relatos acerca de visitas aterradoras, sin aparente explicación alguna. Asegúrate de apagar las luces y de subir el volumen. Solo queremos recordarte que hagas lo que hagas o escuches lo que escuches. Nunca, por favor, voltees a la oscuridad. El primer relato lo comparte Kevin R. y se titula El mal sale por las noches. Toda mi vida la he pasado en las montañas, viviendo en un pequeño pueblo. Apenas 50 viviendas lo conformaban. No he tenido la mejor vida. Tampoco he tenido la mejor niñez, pero estoy feliz por estar viva. Ya han pasado más de 3 décadas desde que ocurrió esto, que ahora plasmo en un viejo cuaderno. Recuerdo que mi niñez fue dura. No acudí al colegio. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 años. Sin embargo, aprendí a leer y a escribir. Esto gracias a un padrecito que era el encargado de una vieja iglesia. Durante esta etapa de mi vida, me dediqué a ayudar a mi madre, a poder cosechar lo poco que sembrábamos, y también la acompañaba a visitar otros pueblos, situados a más de 6 kilómetros del nuestro. Estos pueblos estaban aún más arriba, en las montañas, donde hacía mucho frío, pero mi madre y yo caminábamos hasta esos pueblos para realizar trueques. En aquellos lugares era muy fácil encontrar sal, azúcar, arroz, entre otros alimentos. Nosotros llevábamos kilos de sal y a cambio, en aquellos pueblos nos ofrecían papas, camotes, entre otros tubérculos. Hacíamos esto cada 2 meses y siempre que subíamos teníamos que quedarnos en donde nos agarrara la noche, o en la mayoría de ocasiones regresábamos a casa ya de madrugada. Esto debido a que visitábamos no solo un pueblo. Recuerdo que mi abuela siempre nos decía: no es bueno andar muy noche en esos caminos. Esas horas no son para que los vivos caminen por la tierra. Por las noches salen cosas muy feas, por las montañas, así que tengan mucho cuidado. Mi madre no creía en esto, pues según ella había caminado de noche desde siempre y nunca había visto nada extraño. Pero siempre hay una primera vez para todo. Recuerdo que fue un día viernes, salimos de casa después del desayuno. Un burro muy viejo siempre nos acompañaba en nuestro viaje. Sobre su lomo traíamos las cosas que intercambiábamos en los pueblos. Recuerdo que cuando llegamos al primer pueblito, hicimos el intercambio, pero una señora le dijo a mi madre que la ayudara a cosechar papa, que a cambio le daría 30 kilos de ese tubérculo. Yo también ayudé. Por ese trabajo que nos topamos, ya no fuimos a los demás pueblos. Nos quedamos ahí. Cuando terminamos la cosecha nos dimos cuenta de que ya el sol se había ocultado. Mi madre dijo que habría que regresar a casa. Recibimos los kilos de papa, los atamos al lomo de nuestro burro y emprendimos el camino de regreso. Antes de dejar aquel pueblito, una señora nos dijo que ya no era bueno caminar por la noche, y más en aquel día. Dijo que los días martes y viernes eran muy malos, que ahí estaban sueltos todos los espantos, que los espíritus malos deambulan por todos los pueblos. Mi madre no hizo mucho caso, solo se limitó a decir: muchas gracias, pero ya tenemos que irnos. Después de eso, emprendimos nuestro viaje de regreso. Recuerdo que cruzamos un pequeño riachuelo y ya estaba de noche. Nosotros teníamos unos mecheros que funcionaban con petróleo o con queroseno. Los encendimos y seguimos nuestro camino. Llegamos a un tramo donde el terreno se abría.
Habíamos salido del bosque y ahora nos tocaría atravesar un tramo muy plano. Yo iba diciéndole a mi madre que ya tenía mucho sueño, que quería dormirme. Mi madre me decía que me aguantara un poco más, que ya casi llegábamos a nuestro pueblito. Yo asentí con la cabeza e intenté mantenerme despierta. Caminaba a paso lento y con los ojos medio cerrados, pero en un tramo pude ver algo que nos observaba desde unas piedras muy grandes que había cerca. Eso parecía ser una señora. Tenía un vestido, diría yo, un vestido muy sucio, grisáceo, casi negro. Pude ver cómo estaba parada ahí y nos seguía con la mirada. En ese momento abrí más los ojos, pero aquella mujer ya no estaba. Pensé que era producto del sueño, que había visto mal, pero igual le conté a mi madre. Ella me dijo: "Ay, no creo en eso. Seguro fue el cansancio. Ahí no hay nada". Mi madre no terminó de decirme aquello. Yo la miré y vi cómo ella fijamente miraba hacia los árboles. Entre dientes me dijo: "Hija, colócate atrás de mí, agarra la soga del burro y no vayas a mirar hacia otro lado". Yo hice caso, pero no pude aguantar voltear hacia los árboles que se veían a pocos metros. La vi. Era aquella mujer, la mujer que yo había visto unos minutos antes. Sin embargo, esta vez estaba parada en la rama de uno de los árboles. Yo en ese momento me quedé sin moverme. Mi madre seguía avanzando y yo me quedé solamente ahí parada, mirando fijamente aquellos árboles, y pude ver que en menos de un parpadeo, aquella mujer desapareció. Fue entonces cuando reaccioné y quise correr, pero mi madre me detuvo. Me dijo: "Te he dicho que no debías mirar hacia allá". Pude ver que mi madre decía esto entre lágrimas. Estaba muy asustada. Se le notaba en el rostro. Seguimos caminando, ya casi por llegar a nuestro pueblo. La vimos otra vez. Ella estaba sentada, observándonos desde la oscuridad, entre unos árboles. Esta vez ya no estaba parada sobre una rama, simplemente bajo la copa de los árboles. Mi madre empezó a rezar, a pedirle a Dios que nos protegiera. Yo por mi parte solo agarraba fuertemente la soga del burrito y cerrando mis ojos atravesé ese tramo, donde aquella mujer nos observaba desde las tinieblas. Pasamos ese tramo, pero por el rabillo del ojo pude ver cómo esa mujer nos seguía, pero parecía estar flotando. No veía cómo se movían sus pies, parecía flotar y cada vez se acercaba más rápido hacia nosotras. Pasamos cerca de la vieja iglesia y mi madre dijo que nos metiéramos ahí. Tocamos fuerte el portón de madera y el padrecito nos abrió. Sin preguntar nos dijo que ingresáramos con todo y el burro. Y adentro, él nos dijo: "¿Qué hacen estas horas por aquí? Ya sé que algo las viene siguiendo. Eso no es bueno, lo pude sentir. Antes de que tocaran la puerta, yo ya me encontraba descansando, pero tuve un sueño donde vi aquella aberración que las perseguía. Eso no es una mujer, es un ser salido del infierno, un ser despreciable que se esconde bajo esa forma indefensa en una mujer, pero de indefenso no tiene nada". Después de que el padre nos dijera esto, algo azotó fuertemente el portón de la iglesia. Nosotras pegamos un grito y todos los perros que había cerca empezaron a ladrar. El padre fue por su Biblia y un crucifijo de madera, roció agua bendita en la entrada y empezó a rezar. No pasó mucho para que empezáramos a escuchar como burlas, una carcajada muy fea y muy aterradora. Yo cerré mis ojos y ya no recuerdo más. Desperté después y pude ver al padrecito sudando, parado frente a ese portón. Lo vi pálido y él dijo: "Ya se marchó, pueden quedarse aquí, este es un lugar seguro".
Ya no se preocupen, ya ha pasado. Dios ha estado de nuestro lado y nos ha protegido de aquello. Nos roció con agua bendita y rezó un poco, antes de irse también a descansar. Ya por la mañana despertamos y fuimos a nuestra casa, no antes de agradecerle al Padre por habernos ayudado. Cuando llegamos a casa le pregunté a mi madre: mamá, ya dime, ¿qué ocurrió mientras me desmayé? Mi madre no quiso decirme nada, solo dijo que se escuchaban ruidos afuera de la iglesia, pero nada más. Después, todo se calmó. Años después, cuando ya tenía 14 años, mi madre me contó todo. Aquella noche, después de que yo me desmayara, después de escuchar aquella carcajada, aquello comenzó a hablar. Trató de minimizar al padrecito, diciéndole que nosotras ya le pertenecíamos y que su Dios no podría hacer nada para poder librarnos de esa cosa. Pero hay algo peor. Aquello logró entrar a la iglesia, pero esta vez ya no en su forma de mujer, sino que era un ser muy grande, una mezcla entre un hombre y un chivo, demasiado grande. Lo que más nos asustó fueron sus ojos. Eran muy brillantes, como si las llamas de una hoguera estuvieran dentro de ellos. Mi madre cuenta que aquel ser desapareció, pero el padrecito seguía rezando y continuaba en la lucha con aquella aberración. Los perros comenzaron a aullar y a ladrar muy fuerte. Fuera de la iglesia se escuchaban muchos ruidos y como unas cadenas arrastrándose. Unos largos 15 minutos habrán pasado, cuando todo ese ruido paró repentinamente. El padrecito, muy cansado y pálido, dijo que había terminado todo, y fue ahí cuando yo desperté. No sé qué pudo ser aquel ser, pero doy gracias por seguir con vida después de aquel suceso. Jamás volvimos a caminar de noche por el pueblo, y menos por las montañas. Seguíamos yendo a los pueblos, pero ahora preferíamos quedarnos y regresar a casa cuando el sol ya había salido. Nuestras vidas continuaron con normalidad. Claro que teníamos miedo a salir de noche, pero después de eso, todo transcurrió con normalidad. Había algo extraño que hasta hoy no me explico. ¿Por qué sucedió? ¿O cómo fue que sucedió? Pero aquel padrecito que nos ayudó aquella noche desapareció. No sabemos si se fue del pueblo. Algunos dicen que sí. Cuando yo tenía 13 años no volví a ver más al padrecito, que por cierto se llamaba Antonio. Tiempo después llegaría otro padrecito a reemplazar al que se fue. Él nos dijo que al padre Antonio lo encontraron sin vida, en su cama, con los ojos abiertos y con la mirada perdida, que en su rostro se reflejó el miedo que sintió antes de partir. Quiero pensar que se fue producto de alguna enfermedad y no que se lo llevó aquel ser al que se enfrentó aquella noche, aunque estoy casi segura de que aquella cosa se lo llevó. Sé que hay cosas que no entendemos. Sé que hay que escuchar las advertencias de los demás. Caminar de noche no es bueno. Las horas muertas ya no son para los vivos. En esas horas salen cosas muy malas, como aquella cosa que se llevó al padre Antonio. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan a seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. El siguiente relato lo comparten de manera anónima. Hola, buen día, les quiero contar una historia que me pasó hace años. Yo tenía aproximadamente como 7 u 8 años. Y en la casa que vivía, en aquellos tiempos, en el patio había un árbol grandísimo, de guamúchil. En una noche se oía como si estuvieran rasguñando las paredes. Yo pensaba que eran las ramas de aquel árbol, y así pasaron varias noches. Yo dormía sola en mi habitación, y mis padres en la otra habitación. Nunca les comenté lo sucedido, simplemente porque creí que era el árbol.
hasta que en una noche volví a escuchar los rasguños. Al poco rato, se escuchó que alguien caminaba hacia mi habitación, pero se escuchaba como pezuñas en el piso al caminar. Yo me asusté y me tapé con mi cobija, pero al poco rato sentí en mi cabeza unas uñas muy largas que me acariciaban mi cabello. Me levanté asustada y gritando. Salieron mis papás de su habitación y les dije: hay alguien en mi habitación. Mi papá fue a ver qué era lo que había, pero no había nada. Aclaro que no estaba soñando. Todo esto que les cuento fue totalmente real. Y hasta la fecha, nunca supe qué fue eso. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.